es considerado como una fecha conmemorativa para los pastores. Entonces quiero aprovechar y no irme en blanco en este mes de la familia y hablarle también de la familia de la fe y todo aquello. Amén. 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 Así que, ¿están ready allá atrás, sí o no? Se quedan para mañana. Bien, vamos a atender la escritura y así comenzamos. Estamos en Gálatas capítulo 6, al versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a tener el capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el 10. Vamos a hablar hoy acerca de la familia de la fe. Así dice la escritura en Gálatas capítulo 6, a partir del versículo 1, en el nombre de Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Señor, te damos honor y te damos gloria el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos ha amado con amor eterno, porque tu misericordia fluye a nuestro favor. Nos rendimos delante de ti. Tú lo has establecido. Ante ti se doblará toda rodilla de los que están, Señor, en el cielo y en la tierra. Donde quiera que haya un ser creado, tiene que doblar sus rodillas delante de ti, porque en tu presencia todos tienen que hacer reverencia. Eres el Señor. Damos honor a tu nombre. Estamos agradecidos por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, entre tanta gente que hay en este mundo. Nos tienes pendiente a cada uno de manera individual y personal. Eres un Dios especial, porque no nos ve como el montón, sino nos llama por nombre. Dios, te doy gloria. Porque aunque la gente alrededor de uno quizás no se dé cuenta que existimos, con un ángulo menor, Señor, tú siendo extraordinario, siendo creador, estás pendiente de nosotros. Nos rendimos delante de ti, te damos gloria y honor, y reconocemos, Señor, que eres grande, que eres especial. Señor, eres súper. Gracias el día de hoy. Bendigo esta casa con toda bendición del cielo. Levanto vallado fuerte en favor de aquellos que están pasando situaciones
que están siendo atacados por el enemigo. Levanto vallado en favor de los matrimonios y de las familias. Declaro tu gracia. Yo sé, Señor, que viene una lluvia fuerte en favor de la casa, Señor, y que cuando el enemigo ataca es porque hay bendición cercana. Oh, yo declaro tu gracia que fluye en los matrimonios y en la familia de la casa. Declaro liberación, declaro sanidad, Señor, declaro paz, declaro armonía. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, se establece en las familias. Señor, bendigo esta casa, que seamos una familia, que seamos la iglesia que tú tienes en el corazón. Padre, que seamos el uno para el otro, que aprendamos a ser un equipo conforme a tu diseño, que haya unidad de propósito y unidad de la visión entre nosotros. Padre, gracias por darnos una familia en esta casa. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Señor, gracias por cada joven, por cada adolescente. Gracias por cada niño. Señor, gracias por las que están embarazadas, por las que se embarazan, por los que nacen, Señor, en esta casa. Gracias porque multiplica en la casa de manera extraordinaria. Que tu gracia fluya en nosotros. Bendigo los líderes de la casa, Señor, que cada persona que participa en algún ministerio, oh Señor, sea como cabeza o como parte de la dinámica directiva, que sean prosperados, que sean guiados, guardados, Dios, y dirigidos por ti. Que haya armonía en los ministerios locales en el nombre de Jesús. Muestra tu gloria el día de hoy. Danos una palabra de sabiduría, de ciencia, capaz de revolucionar nuestro espíritu, de cambiar nuestras mentalidades y nuestra cosmovisión para gloria de tu nombre. Que tengamos buen fundamento, que nadie nos mueva, Señor, sino que estemos seguros de quiénes somos en ti y el propósito por el cual tú nos has alcanzado. Gracias, Espíritu Santo. Declaro armonía en esta casa, tu gozo multiplicado y cumplido entre nosotros, perdón de pecado, misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Honor a ti, Padre. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Hoy conversamos acerca de la familia de la fe. Dios quiso que en el mundo toda su creación tenga razón para tratarse bien, amarse y tolerarse. Y por eso el Señor diseñó que la gente vive en familia, porque son todos hijos de los mismos padres, se crían juntos, comparten su ADN, son consanguíneos, pueden crecer, llevarse. El diseño de Dios es que el mundo fuera una familia, y si usted lo busca en la Escritura lo va a encontrar. Siempre fue así. En Adán, todos hijos de Adán y de Eva, todos hijos de Noé. Aleluya. Dios quiso eso, que vivamos, que sintamos que somos una familia. Hoy el mundo está cargado y la gente, ni siquiera lo de su propia casa, pueden tolerarse, pero el diseño de Dios es que nos llevemos, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a tolerarnos. Y digo tolerarnos porque el amor también es tolerante. En esta tierra nosotros fuimos creados al sexto día. No hay manera de que alcancemos la perfección, y uno en un momento le pisará el callo al otro y el otro lo empujará porque le pisó el callo, pero al final somos familia. Aleluya. Creó la iglesia tomando como referencia la principal institución creada por él mismo. La principal institución creada en la tierra fue la familia, y fue un diseño de Dios en la pareja, en la primera pareja, en Adán y Eva. Y el diseño de la iglesia lo trae tomando como referencia la institución que él había creado, la principal, que es la familia. Y si usted busca en la Escritura, cuando habla de la iglesia, el trato que debemos darnos desde un principio es un trato de familia. Lo que pasa es que nosotros pasamos de ser iglesia de Dios a ser religión, y en la religión se niegan los principios, pero todo lo que encierra la iglesia en su término general, hay un mandamiento que el Señor nos ha dado, y es que nos amemos unos a otros. A tal punto
que en un cuerpo lo que corre es sangre y en nosotros lo que debería correr es amor. Entonces, como con el tiempo la gente se va apartando y se va divorciando de los principios, así mismo creo que los creyentes se han ido apartando de ese principio del mandamiento nuevo y ya no nos vemos como una familia. Y si la iglesia no es una familia, entonces no es la diseñada por Dios, porque el diseño de Dios es que nosotros nos convirtamos en una familia. El diseño de Dios en la iglesia, para que pueda cumplir su propósito en esta tierra, tanto en lo espiritual como en lo natural, es que podamos constituirnos en familia. Nunca llevaremos a cabo el propósito de Dios, ni en lo natural ni en lo espiritual, hasta que nos convirtamos en una familia. Así que no soñemos en que vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios si no estamos fundamentados en la base que Él ha creado para que se fundamente la iglesia. Y cuando hablo de la familia de la fe y de la iglesia como una familia, es como un desafío el término, en la que algunos tenemos que revisar nuestra manera de ser y portarnos frente a los hermanos, nuestras actitudes, porque somos una familia, la familia de la fe, en la que hay padres, hijos y hermanos, hermanos menores, hermanos del centro y hermanos mayores, lavados por la misma sangre, donde nos apoyamos mutuamente para llegar a ser uno solo en propósito, en visión y en espíritu. Y esa es la serie de predicación de la noche que iniciamos el domingo anterior, es acerca de la unidad. Y justamente son los tres aspectos que vamos a trabajar la unidad: en el propósito, en la visión y en la unidad del espíritu. Si nosotros como iglesia no logramos, o como creyentes, mejor dicho, no logramos encajar en ese diseño que Dios ha traído de iglesia, al final no lo somos, no somos iglesia. Tenemos que ver la iglesia de dos maneras: verla de manera universal como la iglesia de Dios, todos los salvados, aquellos que el Señor ha sacado del mundo cargado y trabajado y que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para vivir en Él y para Él. Esa es la iglesia de manera universal. Ahora, tenemos que verla, la segunda manera es la comunidad de creyentes. Nosotros somos una comunidad de creyentes que nos llamamos iglesia también, porque somos un segmento de lo que es la iglesia universal. Somos entonces comunidad de creyentes, o lo que la gente le llama iglesia local. Entonces esa comunidad de creyentes tiene que responder a tres elementos importantes en términos de lo que Dios ha diseñado. Estamos hablando de que debemos apoyarnos mutuamente para llegar a ser uno solo en propósito, en visión y en espíritu. Si no podemos llenar esas tres expectativas de lo que Dios ha diseñado, hay una situación. Y por eso Dios quiere que seamos iglesia. Y por eso le llamó iglesia. Y no hablamos de iglesia, hablamos de su iglesia. Su de Él. Porque le pertenece a Cristo, porque Él la compró. La compró a precio de sangre. Pero no a precio de la sangre de un cordero, sino a precio de su propia sangre. O sea que le pertenece. Y si éramos esclavos de alguien antes, y luego nos han rescatado, ahora deberíamos ser esclavos del que nos rescató. La diferencia es que nos han comprado para que seamos hijos, pero nos han dado el corazón de siervo. Un hijo que disfruta de todos los derechos y de los privilegios, pero su corazón se inclina a servir a aquel que lo compró. De manera que no le voy a decir esclavos de Cristo, porque él está diciendo que ya no llamará siervo,
Aleluya. Le voy a decir que somos hijos de Dios, pero que todavía algo se nos ha quedado como siervo, o debería quedársenos algo como siervo, y es el corazón. Si somos hijos y tenemos el corazón de siervo, vamos a servirnos con toda libertad unos a otros. Y entonces llegaremos a ser una familia, porque en la familia es el único lugar donde no nos avergonzamos de servir a la gente, no importa quiénes seamos. En la observación que tengo, por ejemplo, de los viajes que he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, cada vez que voy hay algo que me llama la atención, y hay algo que me llamó la atención considerablemente, que pude indagar en este tiempo, y fue justamente cómo hay un diseño desde el gobierno americano en función de lo que es la familia, y cuando hay un pariente cercano de la familia que ha sido jubilado por el gobierno, un pariente cercano suyo puede atenderlo, pero le pagan para que lo atienda. Aleluya. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que algunas de esas instituciones que trabajan para el gobierno, como agencia, que contratan trabajadoras domésticas y eso, y servidores en diferentes áreas de compañías y aquello, que le dan una proporción mayor cuando son familiares, para que cuiden su pariente cercano. Aleluya. De manera que me llamó mucho la atención, porque nosotros en este país tenemos personas que se han dedicado a cuidar a sus familiares, y ni siquiera los hermanos lo ayudan, y han tenido que dejar su trabajo o ciertas responsabilidades donde puedan conseguir algún ingreso, y a veces hasta los familiares le dan la espalda y lo sueltan. Y cómo la estructura del gobierno americano puede como concebir esa idea. Es una gran idea, es una maravillosa idea, pero ¿saben qué? Para servir a nuestros familiares, nosotros no le decimos que somos profesionales. Para bañar a papá, para bañar a mamá, no le decimos que somos profesionales. Para ayudar a nuestros hermanos cuando tienen alguna crisis de salud, no le decimos quiénes somos, sino que nos atrevemos. Y hacemos con nuestros familiares lo que no haríamos con otra gente aunque nos paguen. ¿Hay alguien aquí hoy? Eso es una familia. Y esa es la idea que Dios nos ha traído y la base de lo que es la familia. Si existe una familia de la fe, y si la iglesia Dios la diseñó como una familia, ya estoy diciendo que nosotros aquí nos serviríamos sin importar cuál sea nuestra profesión, ni nuestro nivel educativo, sino que haríamos lo que fuera necesario porque somos una familia, y haríamos aquí lo que no haríamos en otro lugar aunque nos paguen. ¿Alguien está conmigo hoy? Esa es la familia. Yo no sé, ¿cuánto me pagarían a mí para que parquee carro? Yo tengo 2 hijos y soy capaz de hacerlo porque yo tengo que sostener mis hijos. Y esa es la responsabilidad que tengo como padre de familia. Pero ¿cuánto me pagarían a mí sin tener la necesidad para que parquee un carro? No hay manera, porque no tengo la necesidad. Ahora, ¿sería yo capaz de parquear el carro a un inconverso o a un hermano en un momento determinado que quizás no tenga el mismo estatus que yo? ¿Pudiera yo hacer eso? Alguien me diría, yo no lo haría por paga,
pero no me avergonzaría de hacerlo en la casa de Dios. ¿Cuántas personas aquí en la casa se involucran en actividades, inclusive vienen cansados de su trabajo y se involucran en algunas actividades que le traen un poquito más de cansancio, pero entran en desafío? ¿Sabe por qué? Porque en una familia hacemos por amor lo que nadie podrá pagarnos para hacerlo. Y ese es el diseño de Dios para la familia. Y Jesús se fue tan lejos en el diseño de Dios para la familia, que Él tomó la comparación de los padres para que veamos los líderes de la iglesia. Y entonces Él dice que en su reino los que quieren ser grandes y los que van a ser grandes tienen que servirle a todos. Ahora vámonos a la familia. ¿Quiénes son los mayores en la familia? Los padres. ¿Y quiénes son los que trabajan para sostener los hijos? Los padres. Aleluya. Hay madres que nunca en la vida trabajarían en el servicio doméstico porque no tienen la necesidad. No cambiarían pañales. Pero la de sus hijos lo cambian. Aleluya. Esto es interesante para los hijos, conforme a la predicación del domingo anterior, aprendiendo a ser hijo. ¿Cuánto pagaríamos a los padres nosotros por habernos engendrado, a la madre por habernos tenido en su vientre y darnos a luz, y todo lo que se enredó para que llegáramos a donde estamos? ¿Hay alguna manera que podemos compensar eso? No hay manera. No hay un pago. Primero porque los padres no lo requieren, y si lo requerirían sería muy alto. Entonces es un tema de reflexión para aquellos que con dignidad quieren desarrollar la función de ser hijo. Ahora, viendo la iglesia conforme al diseño de familia, que es lo que Jesús trajo, por eso Él decía que el mayor entre nosotros será el servidor de todos. Porque en una familia los mayores, los padres, los que están en autoridad son los que sirven y lo hacen sin dolor, sin quejarse. ¿Cuánto tiene un padre de familia que hacer para poder llevar el sustento a su casa? Y lo hace con tanto amor, con tanto apego, con tanta entrega, que parece como que si le pagaran para hacer lo que está haciendo, y él está pagando para hacerlo. ¿En cuánto salen los hijos? Sé que en una conversación aquella con Josué, le digo, hay que estar preparado para tener hijos. Uno no puede tener hijos si no lo puede sostener. Dice, papi, yo tengo 11 años. Sí, tú tienes 11, pero tienes que saberlo ya. Que hasta que no sea hombre no puede tener hijos. ¿Con qué lo va a mantener? Es un compromiso. Es una responsabilidad. Entonces el apóstol Pablo, viendo la iglesia como Cristo la ve, lo recibe por impartición y la ve así como una familia. En Gálatas 6, él está conversando acerca de situaciones que se dan en la iglesia. Y si usted lo observa, en la familia se dan tantas situaciones que parecería como un retrato. Y hasta un poquito fuerte que se den pero nos enseña cómo manejarnos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está dando el diseño que se da en una familia cuando alguien comete una falta. ¿Qué es lo que hacemos? Que lo matamos. Que lo publicamos en el periódico. Ahora sí,
porque ahora la gente publica en las redes sociales las faltas de sus hermanos porque no lo ve como hermano. Hay una predicación que tengo por ahí que se llama Competencia de Santidad, así se llama. ¿Y sabe por qué los hermanos en ocasiones, en vez de ayudar a sus hermanos, lo que hace es que lo maltratan y lo publican? ¿Sabe por qué? Porque tienen una competencia con esos hermanos, con esas personas. Tienen una competencia de santidad. ¿Quién es más santo? Y como yo soy más santo y quiero demostrarlo, lo voy a hacer siempre que alguien cerca de mí tenga la oportunidad de bajarse y de caerse, lo publicaré y lo diré, porque yo tengo competencia con esa persona de cuál de los dos es más santo. Y yo quiero demostrar que son más santos que él. ¡Ay, aleluya! Pero esa no es la predicación de hoy. Ese tema está por ahí. Se llama competencia de santidad. Ahora, la Escritura me dice que somos una familia y que yo debo restaurar a la gente de la misma manera que un padre toma a un hijo y lo restaura. Y entonces dice el apóstol Pablo, considerándonos nosotros a nosotros mismos, porque también estamos en el mundo sometidos a las mismas tentaciones que aquellos que han caído. Lo que nos está diciendo es: no se sientan superior a aquellos que han caído. Si somos una familia, ¿sabe cómo vamos a pensar? Oh, el diablo se metió a atacar y está atacando a mis hermanos y quiere separarme de ellos para matarme a mí. Aleluya. Aleluya. Si mata a mi hermano, me separa de él y entonces termina matándome a mí. Por eso dice, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo. Entonces ahí aplicamos las Sagradas Escrituras, que establece lo que se conoce como la regla de oro. Lo que queréis que los hombres os hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa palabra la dio Jesús en un contexto religioso. Y le dijo, ya no hablen tanto de la ley, comiencen a tratar a la gente como a ustedes les gustaría que lo traten y agradarán a Dios. En ese contexto lo dijo Jesús. Si quieren agradar a Dios, si quieren vivir lo que han leído, traten a la gente como les gustaría que lo traten a ustedes. Y eso es lo que Pablo está citando aquí. Si yo quiero que me traten, me consideren y me traten con dignidad, yo tengo que tratar a la gente con dignidad. Pero en este país hay unas expresiones, unos proverbios y refranes, y dicen que el que le gusta que le den, no le gusta dar. O sea que lo que más piden son los que menos dan. Y así comienzan a mencionar cosas. Y se ve en esto. El que le duele que digan lo de él es el primero en publicar lo ajeno. Y en ocasiones lo hacen porque quieren protegerse a ellos. Y ven persiguiendo el mal de los otros porque están en competencia de santidad. No quieren que lo de ellos se descubra y quieren taparlo persiguiendo a las otras personas. Aleluya. Dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Sobrellévense, tolérense, eso es lo que pasa en una familia. El jueves que hablábamos de familia creada al sexto día, la segunda parte, hablábamos de esto. Entonces tenemos que apoyarnos como familia, como hermanos. No vamos a llegar a alcanzar la perfección aquí porque nuestro diseño es del sexto día. Pero sí nosotros podemos apoyarnos. Podemos cargar uno lo del otro. Ser como condescendiente, tolerante. Hablamos de eso, de que en toda la familia la gente se pelea. Los hermanos se pelean, pero se reconcilian.
Donde quiera que hay más de 2 personas, un día tiene que haber un manoteo. Y si no hay un manoteo, están muertos. Por eso usted, los que han tenido la oportunidad de verme a mí frente a un manoteo de hermanos, usted me ve tan tranquilo y tan frío. Porque si eso no pasara, estamos muertos. No es una cosa del otro mundo lo que está pasando. Eso es sencillo. Ah, el mundo se está acabando y él está tranquilo. Aleluya. Lo que está pasando es de este mundo. Y es normal que pase. Y lo que tenemos que hacer es restaurarnos. Porque algún día tiene que pasar. Pero es más fácil acusar. No, ese es un impío, ese es un pecador, él está salvo. Lo que pasa es que hubo un manoteo. Aleluya. Y hay que sanar. Y cuando hay manoteo se ponen en evidencia cosas viejas que están ahí. Que como había que sanar eso viejo y no se ha sanado, se ponen en evidencia cosas ahora para reflejar lo que se necesita hacia atrás. Y no se pueden evitar. Porque el que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice que sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y que no nos creamos la gran cosa. ¿Sabes qué? Una de las debilidades que tenemos como creyentes, justamente es creernos más que lo que nosotros somos. La Escritura dice que pensemos de nosotros con cordura. Significa que yo no debo tener un concepto inferior ni un concepto superior de mí, sino el correcto. Ahora, el que se cree que es algo, pero es nada, se está engañando. Y eso es posible que nos engañemos a nosotros por medio de una racionalización. Que es cuando nosotros tratamos de justificar una situación que sabemos que no está bien, pero para darnos terapia la justificamos. Y yo se lo he dicho antes. Por ejemplo, usted va al colmado y el del colmado le devolvió de más. Y usted dice, la gente de los colmados son unos ladrones. Y ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. La gracia de Dios está conmigo. Y el dinero de los impíos es para mí. ¡Ay, santo! Estoy tratando de justificar una acción que yo sé que no está bien, pero me doy terapia. Podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que somos una cosa y no somos lo que decimos que somos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Ah, qué bueno es que me comparen con los hermanos. Yo soy mejor que fulano. Claro que sí, compárate con Cristo. Coge el guayo. Compárate con Cristo. ¿Qué tal? ¿Qué tal te vas? Ah, con Cristo no me compare, abusador. Ah, pero con el hermanito débil, ese sí quiero compararme. Bueno, ahí yo voy en coche. Solamente podrás gloriarte de ti mismo cuando observas tu vida y sabes que está bien, pero no debes sentirte superior a los otros. Porque de hecho no eres superior a nadie. Eres el diseño de Dios, eres única, eres único, eres especial. Y llegaste a esta casa porque fuiste pedido. ¿Qué? Y tu llegada fue oportuna. Pero no podemos creernos más que nadie, porque cada uno de nosotros somos especiales. Y lo mejor es cuando tenemos hijos en el momento que podemos tenerlo. Y si volviera a nacer, me casaría por encima de los 30 años, porque me siento bien y le doy gloria a Dios, porque pude tener mis hijos en el momento en que yo tenía la capacidad de tenerlos. Pero ese es mi caso, no el caso de usted. Porque si lo hubiera tenido antes, yo sé que no estaba preparado. Y que no iba a poder asumir la responsabilidad como se debe y como va. Y ustedes son hijos pedidos, son deseados y son oportunos.
Pero eso no significa que nos sintamos superior a otros. Aleluya. Aleluya. Así que cada uno someta a su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse. No con relación a los que andan cayendo y que viven en debilidades, sino de sí mismo. Yo no soy como fulano, el fariseo y el publicano. El publicano llegó a la iglesia y comenzó a golpearse el pecho. ¡Ay! Soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y el publicano decía, yo soy un hombre tan bueno. Y soy tan maravilloso que soy capaz de dar cosas que tú ni has pedido. Te doy lo que tú pediste y te doy algo más. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que estaba orando con él mismo. Ahora el que estaba al lado de él decía, eso es una basura y yo no soy como ese. Y yo no sé qué hace ese ahí orando. Está perdiendo su tiempo. Y entonces Jesús dice que él estaba orando consigo mismo. Y que la otra persona se estaba, ¿qué? Arrepintiendo. Y entonces dice, ¿cuál de los dos salió del templo mejor? O el santo, el religioso, dirían algunos, porque hacía lo correcto. El que estaba ahí golpeándose el pecho, pidiéndole perdón a Dios, porque él sabía que estaba haciendo cosas que no estaban bien. Y ese día fue a llevárselas a Dios y a dejárselas en el altar. Pero casi siempre queremos compararnos con la gente que tiene debilidades, no con los que viven mejor. Y no deberíamos compararnos ni con los que tienen más debilidades ni los que son más fuertes, sino que cada uno debe analizar su propia vida y sentirse digno a partir de lo que él es y puede hacer. No sentirse bien porque supera a algunos en sus debilidades y mucho menos menospreciarlo. El que enseñando en la palabra haga partícipe, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa es una de las debilidades de la iglesia. Las iglesias son muy pastorales y no han entendido el diseño de Dios. Esto es una familia. Y no es solamente al pastor que se respeta a toda persona que es líder y que te dirige. Y en el ministerio donde estás, de la misma manera que lo haría con el Señor y con el pastor. Y debe bendecir a la gente que te enseñan, no solamente al pastor. A la gente que te enseña tiene que bendecirlo con toda cosa buena. Pero la gente está medio perdido en eso. Yo nada más respeto al pastor, no respete a nadie. Porque no solo al pastor se respeta. Aleluya. Al pastor cumpleaños le voy a hacer un regalo, pero tu maestro cumplió año antes. ¿Y por qué no le regalaste a él? Aleluya. Haga partícipe de toda cosa buena al que te enseña. Y en una iglesia como una familia no solo hay un pastor, hay una dinámica de autoridad, de bendición como en una familia. Que si están los padres y están los hermanos mayores del medios y menores. Y en esa cadena todos tenemos que respetarnos unos a otros. Yo hago lo que el pastor me diga. El pastor está siendo interpretado por el líder tuyo ahora, el que te está dirigiendo ahora. Y él interpreta lo que el pastor quiere. Y si lo respeta a él, entonces tiene que respetar a ese líder que tienes ahí. Y si no lo respeta, al pastor no le interesa que lo respete. Porque para respetarlo a él debe hacerlo a través de tu líder inmediato. Porque esa es la dinámica del cielo. Aleluya. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Partícipe de toda cosa buena. Desde el ejemplo hasta poder compartir cualquier cosa material. O la oración o lo que fuere. Hágalo. La gente tiene que aprender a vivir en el reino de Dios. En el reino de Dios los príncipes se hacen regalos. No solo le regalan al rey, se regalan entre ellos.
viven con dignidad, se invitan, comparten. ¿Hay alguien aquí hoy? Esa es la iglesia que el Señor diseñó, no la que está en nuestra cabeza. Porque posiblemente la que está en nuestra cabeza no sea la que Cristo diseñó. Aleluya. Y para agradar a Dios hay que entrar en su diseño, no en el diseño que nosotros vimos en algún lugar. Es en el bíblico. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya no vivamos más en engaño, ya no nos engañemos más. Somos una familia y tenemos que vivir como los tales. Dios sabe, conoce nuestros corazones, sabe nuestras actitudes, conoce nuestras debilidades, sabe quiénes somos realmente. Él lo sabe. De manera que yo no podré engañar a Dios. Aleluya. Y yo debo estar consciente de eso, que no puedo engañar a Dios. Nunca podré burlarme de Él. Porque lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Si yo ahora no puedo respetar a los líderes, cuando yo sea líder voy a exigir lo que yo nunca di y lo que nunca hice. Y no funciona así. El que a hierro mata, a hierro muere, dice la Escritura. Oh, Dios santo. Así que si queremos ser grandes en Dios, vamos a servirnos unos a otros. Pero vamos a hacerlo de manera correcta. Vamos a dar honor al que honor. Usted quiere que cuando usted sea líder de un ministerio determinado, eso es un sueño bueno. Eso es un buen deseo y usted tiene derecho a eso. Perdón, tiene derecho a eso. Pero comience honrando a los que están ahora, para que a usted le vaya bien, sea bendecido y a usted lo honren cuando usted esté ahí. Pero no lo va a hacer porque usted quiere que lo hagan con usted solamente, sino porque usted tiene amor. Y usted sabe dirigirse bien, que Dios está en el cielo y dejó en la tierra gente que nos dirijan. Y esa gente que nos dirigen representa a Dios. Y si no respetamos al que nos está dirigiendo ahora, a Dios nunca, no hay manera. Por eso Jesús dice, no se sientan mal, que no se trata de menospreciarlo a ustedes, se trata de menospreciarme a mí, decía Jesús. Porque el que no lo escucha a ustedes, tampoco a mí me escucha. Aleluya. No lo van a escuchar, porque se trata de mí, no se trata de ustedes. Si recibimos al Señor, vamos también a recibir a nuestros hermanos. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. El que siembra para sus deseos concupiscentes, lo único que va a encontrar es corrupción, depravación en el mundo físico y toda clase de males. Pero el que se deja guiar por el Espíritu para tener una vida correcta, recibirá lo más alto en la tierra. Y esto sí quiero compartirlo con ustedes. Lo más grande que existe es la salvación. No se trata de movimiento, ni se trata de hacer cosas. Se trata de estar salvo. ¿Estás salvo? Esa es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Ellos salieron a hacer la obra. Y cuando estaban haciendo la obra por allá, estaban predicando y enseñando y dando órdenes a los espíritus. Cuando llegaron donde Jesús, llegaron, ¡wow! Jesús, queríamos que esté ahí para que nos vea lo que estábamos haciendo. Y le dices, ¿qué hicieron? Hicimos esto, aquello, ¡wow! Y Jesús le dijo, ahora escúchenme a mí. ¿Sabían ustedes que todo eso es importante? Pero lo más importante es que el nombre de ustedes esté en el libro de la vida. ¿Lo está? Lo más alto que hay es la salvación. Y eso no lo puedo negociar. No hay nada más alto que la vida eterna. El que tiene la vida eterna debería tener buen fundamento, porque tiene lo más alto que se puede alcanzar en esta tierra. Y yo no tengo otra oferta. La única oferta que tengo es de la vida eterna, ofrecida en Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
no tenemos otra. Y fuera de ahí nada vale más que eso. Y todo lo que hacemos debe girar alrededor de lo que somos. Si no me meto en un mal negocio y si no hago algo que me agrada, es porque yo soy salvo, tengo vida eterna y los salvos no hacen eso. Y entonces dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ay, que la gente sí está dura ahora, y que aquello iban gritando. Deje de estar gritando ya y haga lo que Dios lo mandó a hacer y gócese, disfrútelo. Y si la gente no hace nada frente a lo que usted está haciendo, esa es su responsabilidad, dar la palabra y hacer todo lo que sea bueno. Y el bien no solamente está ligado a vivir para Dios y obedecer su palabra, está ligado a llevarse bien con la gente, apoyar a la gente y ayudar a la gente en lo que fuere necesario, con cosas materiales y con espirituales. No te canses de hacer el bien, porque va a cosechar bendiciones y no desmaya. Porque algunos me van a explicar el texto bíblico que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no leen el posterior, porque sacan el texto del contexto como pretexto. El posterior dice que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Yo quiero perseverar hasta el fin y no quiero sacar la Biblia de contexto, porque no quiero hacer pretexto. Bendigo el nombre de Dios. De manera que no se canse de hacer lo que tiene que hacer, aunque la gente no reaccione. Por eso, la gente que es intercesora en la iglesia no es la gente que habla mucho ni que se queja mucho. Pierde la capacidad de interceder porque se quejan y hablan mucho. Porque el que intercede por los otros es el que le duele lo que la gente está viviendo, no el que lo ataca, no el que se queja y el que habla, sino el que siente parte. Yo no me voy a poner en la brecha por una gente que no me duele y que no amo. No nos cansemos de hacer el bien, porque si nos cansamos, terminamos. Y Dios no quiere que termines antes de tiempo. Los que se cansan no alcanzan el premio. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y por eso que los inconversos se quejan de nosotros y tienen razón. Hay 5 inconversos y hay un cristiano, le pasamos por encima a todos y le decimos, varón, Dios te bendiga. Y dice el inconverso, y a mí, varón, deséame algo. Eso es lo que tienen los cristianos, que no bendicen a uno. Aquí dice que le haga bien a todo el mundo. Ahora que te preocupe más por la familia de la fe. Aleluya. Porque los creyentes no pueden ser como las A, solamente para nosotros. ¿Cómo nos ganaremos los inconversos si no somos capaces de bendecirlo? ¿Cómo nos los ganaremos? Quizás a diferencia de otro ministerio, nosotros a los que no son miembros de la casa y a los que son inconversos le damos un tratamiento similar a la hora de la cita. Porque todos somos hijos de Dios. Todos tendremos la oportunidad. Y algunos no han servido a Dios porque no han encontrado un creyente que le den la oportunidad de sentirse como que son alguien. Porque una de las cosas que tiene la iglesia es que se ha adueñado de Dios y cree que Dios es de ellos solo. Y Dios es universal, no particular. Y el hecho de que una gente no esté salvo no significa que yo no pueda compartir con él, ni darle la palabra, ni hacerle algún bien. Cuando la Escritura dice que el que le da a un pobre a Dios le presta, no dijo al que le da a los cristianos que son pobres, le está prestando a Dios, dijo el pobre. Porque Dios ve la cosa de manera universal, no de manera particular. No vaya a ser que no pase como la hermana, que fue alguien a pedirle un vaso de agua y cuando le pidió el vaso de agua, los demonios que están en ti tienen sed, yo no le voy a dar agua a demonios.
Porque a veces somos tan espirituales que negamos los principios del reino con nuestras actitudes. Porque el Señor no llamó a una iglesia para que sea súper espiritual, sino que sea espiritual y que sepa acomodar lo natural en lo natural y lo espiritual en lo espiritual. Y la iglesia es tanto natural como espiritual. Y dejaremos de ser natural cuando ya no estemos en el mundo. Mientras usted me ve aquí, mientras usted ve a sus hermanos aquí, no olvide que usted es tan espiritual, tan de reino, como puede compartir con la gente que está alrededor de usted. La iglesia no solamente es sobrenatural, también es natural. Y algunos líderes somos tan espirituales que no podemos abrazar a nadie. Sí, porque somos tan espirituales. Y no tenemos nada de natural y abrazar a la gente natural. ¿Hay alguien aquí hoy? La iglesia que el Señor tiene en su corazón es la bíblica, no la que alguien nos enseñó, ni el modelo que vimos en algún sitio, es la bíblica. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que tenga pendiente y que lo ponga en el número uno a tus hermanos. Porque así es la familia. Yo no puedo desatender a mis hijos para atender los del vecino, pero de lo que le doy a ellos le puedo dar a los otros hijos. Aleluya. Aleluya. Sí, se puede darle a los otros hijos o a los que no son hijos, darle de lo que le damos a nuestros hijos. Porque la Escritura dice que si no podemos atender bien a nuestros hijos, somos peores que incrédulos. Nuestra responsabilidad es con lo de la familia de la fe, pero de lo que tenemos para darle a la familia de la fe, le podemos dar a alguien que no sea de la familia de la fe. Y por eso algunas iglesias caen en religiosidad, caen en religiones y se apartan de los principios, porque se creen que ellos son los únicos que tienen a Dios y que donde único Dios se mueve es ahí y los únicos que están salvos son ellos. Eso es una secta, eso no es bíblico. La familia de la fe. Para entender el concepto de la familia de la fe, hay que entender el primer concepto de familia. La deficiencia de nosotros para entender la familia de la fe y ver la iglesia como una familia ha estado en que muchos de nosotros no tuvimos familia y no tenemos una idea de lo que es una familia. Y eso sí es una responsabilidad de la iglesia. Enseñarnos el valor de la familia, su significado, y enseñarnos a valorar la familia, pero que valoremos la familia de origen para que podamos valorar la familia de la fe. Y eso sí nos falta. ¿Qué nos ayudará y llegaremos ahí? Aleluya. En nuestra familia lo podemos hacer de manera desinteresada, y eso va a hacer que sirvamos a la familia de la fe de manera desinteresada. En la familia de la fe, igual que en nuestra familia, no deberíamos sentirnos superior a los demás. No deberíamos avergonzarnos de hacer alguna tarea que se nos asigne. No deberíamos decirnos las faltas de los unos a los otros, ni avergonzarnos comentando las debilidades. En la familia la gente se cuida y las cosas de la familia se sanan en la familia. En la familia no es bueno avasallar, tampoco en la iglesia es bueno avasallar. Avasallamos cuando tratamos de que la gente vea nuestros valores, menospreciando a los otros. Existe lo que se llama la competencia natural y la competencia desleal. La competencia natural es aquella que tiene que ver con la competitividad, con la capacidad que nosotros tenemos para hacer cosas. Que cuando alguien lo necesiten y hay mucha gente, a uno hay que tomar. Pero para que me tomen a mí, yo no tengo que menospreciar a otra persona, ni tener que hablar mal para que me elijan a mí. Eso no funciona en el reino de Dios. No se tiene éxito así. Aleluya. En la familia de la fe no deberíamos sentirnos merecedores mejor que los otros. Frente a los hermanos yo no debería sentirme merecedor de cosas más que ellos. Todos somos iguales delante de Dios. Lo único que Dios, a quien quiere, lo llama para hacer una función. Él quiso que yo sea pastor, aunque no era lo que yo quería cuando llegué a la iglesia, pero eso fue lo que Él quiso.
Y no lo hice hasta que me agradó el llamado y me interesé por hacer lo que Dios quería. Pero en un principio no era lo que yo quería. Pero Él me convenció. A ti te llamó para lo que te haya llamado. Tienes que desenvolverte con dignidad en esa posición. Porque no somos merecedores de cosas mejor que los demás. Todos somos iguales. Somos los primeros entre nuestros iguales. El que dirige frente al pueblo es igual. No es mejor. Solo es el primero entre sus iguales. Los hermanos mayores ayudan en la crianza de los menores sin quejarse. Así está diseñada la iglesia, que los que ya tienen un poquito más de conocimiento de la palabra ayuden a la gente que llega a la iglesia, que le abran los brazos, que estén con ellos, que los saluden, que se identifiquen, que intercambien teléfono. Hay gente que no parece ser de la familia. Recogen los bates antes de terminar el juego. Dios santo. El juego no se ha terminado hasta que se hace el último out. No recojan los bates antes de. Si tú eres de una familia, identifícate, sé parte. No menosprecies, no rechaces, deja que la gente se te acerque para que le dé lo que Dios te dio, si es que Dios te ha dado algo. Y si no te ha dado nada, corre, que hay cosas para ti todavía. En la familia, los hermanos mayores ayudan en la crianza de los menores. Esa es la iglesia también. Bendigo el nombre de Dios. Hay gente que tiene necesidad de lo que tú tienes y tiene la capacidad para darle. Y hasta que no te vea como Dios te ve, y hasta que no vea la necesidad de las otras gentes, no te dará cuenta lo que hay en ti. Yo he aprendido algo, que las cosas a mí no se me graban hasta que yo se las doy a alguien. ¿Sabes qué aprendí? Que el Señor no me la dio para mí, sino para que se la dé a la gente. Y si perteneces a una familia y tú tienes abundancia de lo que tus hermanos tienen necesidad y no lo compartes, eso hay que investigarlo. Tú no eres de esa familia, no te identificas, no te sientes ser parte. Y cuando uno no se siente ser parte de una familia, eso es peligroso. Entendemos que son parte de nosotros y que no tienen para dónde ir. Le voy a poner el ejemplo fácil y sencillo. Cuando a una persona le da un hijo a usted a criar, el muchacho se portó mal y usted lo llama, llévate tu muchacho. Pero si es hijo suyo, ¿a quién usted se lo da? ¿A quién va a llamar para dárselo? ¿Hay alguien aquí hoy? ¿A quién le da su hijo cuando se porta mal? ¿Se lo da a alguien? Es hijo suyo. Ahora, si no es hijo suyo, usted llama. Venga a buscar a tu muchacho, que esto yo no lo aguanto. Y los muchachos tienen que estar con su padre. Eso es verdad. Ahora, si todos somos los unos para los otros, nunca menospreciaremos ni rechazaremos a nadie, sino que ayudaremos a la gente en sus necesidades y dificultades, porque no tenemos para dónde mandarlo. Son de nosotros, es nuestra familia. Dios santo. ¿Y para dónde tú vas? ¿Para la cárcel? ¿Y qué? Tengo un hermano preso. ¿Y tú vas a ver tu hermano que hizo eso? ¡Es mi hermano! ¿Y qué hago? Dígame usted qué hago, ¿no es mi hermano? Tienes razón, es tu hermano, tienes que verlo. Es tu hermano. Pero te sientes comprometido porque es familia. Ahora, si no es tu hermano, no tiene nada que pasar por ahí. Si somos una familia, nuestras actitudes tienen que cambiar con relación de los unos a los otros. Y tienen que cambiar ahora, porque esto no espera más. Tenemos que entrar en el diseño de Dios y hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Una de las cosas que se hace en la familia es crear ambiente apropiado para la familia, para que todos nos sintamos ser parte. Cuando en la familia alguien se siente apartado, rechazado por los otros miembros de la familia, se siente acorralado, no se siente parte y en cualquier momento hay una desgracia, hay una situación. Nadie es merecedor de Dios más que nosotros, ni nosotros más que ellos.
La razón por la que la gente se vive cambiando de iglesia continuamente es porque no se siente parte. Pero tengo una noticia para ti. Te seguirás cambiando hasta que te sientas ser parte de una familia en un momento determinado y las cosas cambiarán. ¿Sabes qué? Estaba escuchando una canción en estos días, ayer en la mañana, y la canción dice que él había comprado un pasaje sin regreso y que no tenía cómo salir. Y eso me recordó una anécdota interesante que yo comparto con algunas parejas cuando están en momentos de crisis y que ven como opción la ruptura del matrimonio, de unos conquistadores que fueron a una isla, y cuando llegaron a esa isla se establecieron, pero los nativos lo atacaron fuertemente, y un día el capitán se dio cuenta que se le iban los soldados y ya se le habían ido, y él le cayó atrás y lo alcanzó, y cuando lo trajo a la isla, ellos se fueron corriendo porque los nativos fácilmente lo podían linchar y no estaban en disposición de luchar, entendían que eso era una lucha desigual, un grupito para una multitud, y ellos estaban en su tierra, y el capitán le quemó las embarcaciones. Antes de quemarle las embarcaciones estaban esperando al capitán que le hiciera un consejo de guerra, pero él no hizo nada y todos se sorprendieron. ¡Wow! El capitán no nos ha dicho nada, no nos ha sometido a consejo de guerra. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hasta que medianoche se dieron cuenta que el capitán quemó las embarcaciones y se reunió con ellos riéndose y le dijo: váyase el que quiera. Abusador, ¿de dónde nos vamos a ir? Si no hay embarcación por dónde salir, la quemaste todas. Ahora tenemos que luchar hasta establecernos porque no hay salida. Muchos de nosotros tenemos que quemar las embarcaciones y ver a Jesús como lo máximo, como el todo de nosotros, y que ya no tenemos más salida. No tenemos más salida de Él, sino trabajar en Él y gozarnos en Él y disfrutar y hacer a Jesús parte de nosotros, y que Jesús nos vea como parte de Él, pero que la iglesia nos vea como parte de nosotros y parte, que nosotros seamos parte de ellos y que yo lo vea como parte de nosotros. Te faltan todavía varias iglesias más hasta que llegue a un sitio donde te sientas familia y te identifique, hasta que queme las embarcaciones. Porque siempre que tendremos embarcaciones, cuando se hizo el pique, hay para dónde ir. Pero cuando la quemamos ya no hay para dónde ir. Pasamos el pique en casa y nos sanamos en casa. Aleluya. Aleluya. Tenemos que crear el ambiente apropiado para que la gente se sienta parte de nosotros. El ambiente apropiado no se hace diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, sino formándolo para que sirva en el reino de Cristo. Y para servir en el reino de Cristo y ser funcionario del reino de Cristo hay que tener postura, hay que tener responsabilidad y hay que atreverse. Y hay grandes desafíos que tenemos que hacer y llegar. Y para esto estamos aquí. El ambiente apropiado se crea a partir de la Escritura, no a partir de lo que la gente quiere oír. La Escritura dice que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y trabajarán con la gente que van a tener comezón de oír, y ellos lo van a guiar conforme ellos han entendido. La Escritura es nuestra base y es nuestro apoyo, y fuera de ahí no tenemos nada que ofrecer. Debemos dar buen trato al hijo que regresa, recibiéndolo con buena actitud, restaurándolo y tratándolo como familia. Cuando alguien regresa a la casa, lo que hizo el padre fue, todos los días salía a ver si su hijo regresaba, hasta que por fin un día lo vio. ¿Sabes qué? El padre estaba pujando en la casa y el hijo allá estaba en crisis, y el hijo recibió el mensaje que el padre le daba cuando estaba pujando: mi hijo tiene que regresar. Yo sé que cuando se acabe lo poquito que le di, él va a volver donde mí. Y entonces el hijo, cuando estaba comiendo algarrobo por allá, se da cuenta que en la casa de su padre los jornaleros, lo que hacían lo que él estaba haciendo allá, vivían mejor que él. Y él dijo: voy a volver, yo sé que no merezco ser hijo, pero que me reciban, aunque sea como un jornalero. ¿Y sabe qué hizo el padre? Que le puso el anillo de la casa, lo vistió como el príncipe de la casa, como un hermano de la casa, con todos los privilegios de la familia, y lo perdonó.
¿Sabe por qué lo perdonó? Porque era su hijo. Porque era su pariente cercano, porque era su familia. Tenemos que ser como el padre que recibe a los que regresan a casa. Y tratarlo como familia, con los privilegios. Aunque primero hay que restaurarlo. Y hay que ayudar a sanar, pero hay que darle los privilegios al que regresa a casa. Pero hay una cosa que sí tenemos que renunciar, y es renunciar a la actitud y el rencor del hermano mayor. ¿Cómo pensaba el hermano mayor en su actitud, en su rencor? Y esa parte sí tenemos que renunciar a ella. Él gastó lo que él se merecía y él no tiene que volver aquí. Porque cuando él venga, vamos a entrar en una competencia y lo que me toca a mí, que ya yo me quedé con todo, ahora tengo que partirlo con él. Hay que renunciar a eso. Porque si hay una razón de ser de la iglesia es la restauración de la gente. Y tenemos que renunciar al rencor y a la actitud del hermano mayor, que siente que cuando alguien regresa no se puede recibir igual y que sea igual que como era antes. Y si no se recibe igual, entonces no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay razón de regresar. Somos una familia donde hay que recibir a nuestro hermano que por alguna causa se fue o se apartó. Aleluya. Somos una familia como iglesia. Sí, solo sí, nos tratamos como tal. Ni es un cliché, ni es una teoría, ni es una filosofía. Es una praxis. Si no nos tratamos como lo que somos, entonces no somos familia. Hay una cosa que sí, hay una cosa que nunca debemos renunciar. No renunciaremos a hacer lo que Dios dijo de la iglesia. Vamos a hacer conforme al diseño de Dios para la iglesia. No renunciaremos al propósito de la iglesia, ni al propósito que Dios tiene con nosotros en la iglesia. No renunciaremos a la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia está en Cristo y en su palabra, en la revelación escrita. Y si no nos sentimos parte de la iglesia y si no vivimos conforme a ese propósito, entonces no tienes razón, porque no nos parecemos a Cristo ni somos como su diseño. Si no nos vemos como Dios nos ve, nunca llegaremos a hacer lo que Dios dijo de nosotros. Y eso también es fe. Y a eso usted le puede llamar mega fe, super fe, porque ahora hay toda la clase de fe. Llámele como usted quiera, pero es fe cuando usted se ve como Dios lo ve. Y cuando usted se ve por debajo de lo que Dios lo ve, usted está mal. Y usted tiene que tratar de alcanzar ese nivel. Dios nos ve como una familia. Y nos ha aceptado como una familia. Y cuando alguien llega aquí tenemos que darle el trato de familia. Como cuando se pare un muchacho, cuando se da a luz un muchacho. No un muchacho que vino cuando no lo queremos. O un muchacho que tenemos la intención de abortar. Sino un muchacho que tenemos el deseo de recibir porque lo hemos pedido. Porque somos parte de y amamos ese proceso y ese proyecto. Aunque a veces necesitamos buenas parteras. Pero para ser buenas parteras hay que irse a los hebreos y conocer la partera de los hebreos. No cualquiera está en capacidad de recibir los hijos que se dan a luz con dolor. Porque aquí hay una generación en esta casa que ha estado orando mucho tiempo por la gente de alrededor. Cuando alguien llega hay que tener una buena partera para que le agarre el muchacho y no se le muera. O no se lo vaya a asfixiar por envidia. Hay gente que ha estado aquí pujando durante mucho tiempo orando para que Dios traiga una revolución en el sector y la gente se salve. Y para que la gloria de Dios se meta en la casa y la gente venga a convertirse. Porque el propósito de la presencia de Dios no es que estemos ilusionados, sino que la gente se salve. Y que podamos dar a la gente la palabra de Dios y que acerquemos el arrebatamiento de la iglesia, anunciando las virtudes del reino por la cual nosotros fuimos alcanzados para anunciar. Las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hasta que no nos sintamos ser parte, no vamos a hacer un buen parto a los hijos que nacen, sino que lo veremos como competencia. Necesitamos vernos como una familia, servirnos unos a otros. Si somos una familia, gozaremos el privilegio de ser hijo y tendremos el corazón de siervo. Nunca nos avergonzaremos de ser el uno para el otro, al menos en lo que está a nuestro alcance. Esta predicación es única porque no es una serie, le debo la otra parte. Dios lo bendiga este día. Señor, te doy honor y te doy gloria este día. Bendigo. Te doy gracias porque tiene misericordia de nosotros, porque nos visita en este tiempo. Revoluciona mi espíritu, revoluciona el espíritu de mis hermanos y de mis hermanas. Transforma nuestras mentalidades. Señor, queremos vivir para ti, conforme a tu diseño. Enséñanos a amarnos como una familia, a sentir que somos parte de la casa y que somos parte de los hermanos y que los hermanos sientan lo mismo con nosotros. Honor y gloria a ti. Dios, transforma nuestro ser. Perdona nuestras actitudes, nuestro comportamiento frente a los hermanos, la reserva que tenemos, la frialdad que tenemos con los hermanos. Perdona la competencia que tenemos los unos con los otros. Nos ha llamado para ser una familia. Dios, te amamos. Eres nuestro Señor. Vivimos para ti, tú eres la razón de nuestro existir. Hoy estamos aquí, somos tu iglesia. Completa la obra, Dios, que ha iniciado entre nosotros. Y llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Y afírmanos. Te doy honor y gloria. Yo sé que tu sueño es que seamos una familia, que todos soñemos con eso. Y que todos pongamos un granito de arena para lograr ser una familia. Y así poder atraerte, Dios. Prepáranos para recibir aquellos que tú has salvado ya en la cruz, pero nosotros no hemos alcanzado. Capacítanos para alcanzarlos y traerlos a ti. Y que vean de nosotros lo que es la iglesia conforme a tu diseño. Que cuando vengan aquí se sientan como que somos una familia. Que todos lo marquemos. Que lo hagamos en buena lid. Recibe honor y gloria, Señor.